El tema se volvió a instalar entre nosotros a partir de la malhadada historia de las niñas marplatenses en Ceilán, de la muerte de Alana, que quería ser Iván, y de la historia de Leila, que lucha por sobrevivir todos los días con sus padres al lado, esperando que la niña tenga el alta para poder volverse a Mar del Plata. Este no es un tema que pasa en Cataluña, este es un tema global. Bueno, Paola Zavala es directora de Comunidad Antibullying Argentina. Paola, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo están? Bien, acá estamos con este tema que de ninguna manera es nuevo, de ninguna manera es exclusivo de algún lugar puntual, sino que es como una suerte de drama consecuente de la condición humana, ¿no? Sí, sí, exacto. El bullying es una problemática que, si bien existe desde hace años, se ha complejizado. Muchas veces el error de nosotros los adultos es pensar que es algo que ocurrió siempre, y eso implica que no estamos mirando a la situación actual como tal, es decir, estamos muchas veces analizando situaciones nuevas con anteojos del pasado, porque los chicos de hoy no están viviendo la misma adolescencia que tuvimos nosotros en su momento, ¿no? Que no estaba atravesada por la tecnología. Son contextos históricos distintos. También sabemos que, si bien no teníamos hasta el momento datos estadísticos de bullying, sí teníamos datos estadísticos de suicidio, y sabemos que esa tasa se ha triplicado desde la década del 90 hasta la actualidad, que el suicidio es la segunda causa de muerte en la infancia y en la adolescencia. Entonces, todos esos datos nos llevan a ponernos a trabajar sobre esta problemática como institución, porque el bullying no es la única causa de suicidio, pero sí actúa como un precipitador, ¿no? Entonces, en este sentido, el trabajo que hizo Argentinos por la Educación es muy importante, porque no contábamos en nuestro país con datos estadísticos fehacientes, de una fuente confiable. Y estos datos nos sirven para saber a dónde estamos parados nosotros, porque algo que no se mide no se puede atender, porque no lo podemos dimensionar si no tenemos datos estadísticos. Claro. Bueno, estos datos estadísticos nos dicen que un 75% de los chicos ha presenciado situaciones de discriminación en la escuela. Y lo que es más grave aún, que un 41% de los docentes no dimensiona la gravedad de este problema y piensa que estamos hablando de un tema menor, lo cual también nos dice que hace falta trabajar no solo con los chicos, sino también con los docentes, con los padres. Sí, bueno, con todos, con una formación de una conciencia nueva al respecto de lo que ocurre, pero yo comentaba, viendo el artículo que se había publicado respecto de este tema y de este estudio, a veces memorar la propia infancia o adolescencia es complicado, pero en general lo viví y lo veía en el comportamiento cuando mis chicos, sobre todo, estaban en la primaria. El patio de recreos, por ejemplo, es un lugar donde los pibes van y en general, salvo que se líen a trompadas, los docentes no intervienen, porque los docentes están charlando entre ellos y los responsables, que son ayudantes, también están charlando entre ellos. Se presta poca atención y si pasa algo, normalmente la respuesta es sí, bueno, son cosas de chicos, ¿no? Sí, sí, esa es una frase que escuchamos a menudo, es cosas de chicos, pasó siempre, te prepara para la vida, te forja la personalidad. Son muchos de los mitos con los que trabajamos cuando damos capacitaciones, sobre todo a padres. Es importante, por eso también, cuando atendemos a este problema, hacerlo de manera sistémica, entendiendo que es importante que se ocupen los docentes, no solo los docentes, sino también el personal auxiliar, porque esto, como bien decías vos, muchas veces ocurre en el patio, en un baño de la institución, en la biblioteca, en el transporte escolar.
Entonces, no es un problema del cual deberían ocuparse solo los docentes, que por supuesto tienen un rol clave en esto, sino también el personal auxiliar y los padres, para no darles muchas veces consejos del tipo, bueno, y vos qué hiciste que no te defendiste, por qué no te defendés cuando te hacen algo, que muchas veces son consejos que los ponen a los chicos en una situación de mayor peligro. Pero sí también ocurre que los docentes no reciben formación durante su carrera para saber cómo actuar en este tipo de casos, qué hacer, qué no hacer, qué medidas tomar. Y muchas veces ante el no saber dejan pasar lo que está sucediendo con el ánimo de que sea una situación que se extinga sola. Claro. Cuando en realidad no es así, ¿no? Sabemos que si los adultos no intervenimos, estas situaciones que muchas veces comienzan simplemente en un conflicto se transforman luego en situaciones de bullying. Entonces es importante intervenir y es importante atender el conflicto antes de que crezca y se transforme en una situación más compleja, en una situación de bullying, a donde haya otras cuestiones que lamentar, como lo que sucedió con el caso de estas gemelas de Mar del Plata que vivían en España. Sí, que fue como un punto extremo, pero que perfectamente puede estar ocurriendo en absolutamente cualquier otro lugar, digamos, sencillamente porque puede estar ocurriendo hoy, ahora, en este mismo momento, mientras estamos hablando. Ahí hace 48 horas que hay un video que gira, que cada vez es más viral, en un partido de chicos, los padres se agarran a las trompadas, toda una locura. Porque me parece que cuando se aborda un tema de estos y se detecta un chico o un grupo de chicos que hacen bullying, me parece que no es solo el chico, ¿no? Hay que ir por sobre todo el conjunto familiar a ver qué es tan tóxico ahí, qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Claro, el caso que vos acabas de relatar sirve como ejemplificador, porque el bullying es un tipo de violencia con algunas características particulares. Sabemos que no todo es bullying. Una de las características es que, bueno, que tiene que haber intencionalidad, que tiene que estar sostenido en el tiempo. Acá no hablamos de una situación de bullying, sino puramente de una situación de violencia, pero la violencia es una conducta aprendida, no es una conducta natural como la agresión. La agresión habita en todos nosotros y el sentido de la agresión es cuando sentimos que nuestra vida está en peligro. Si tenemos que actuar para defendernos, en ese caso empleamos la agresión, que es una conducta natural, pero la violencia es una conducta aprendida y el sentido de la violencia es someter a otra persona, humillar, dañar, no es ponernos a salvo. Y como es una conducta aprendida, también se puede desaprender. Pero ¿qué ejemplo le estamos dando nosotros los adultos a los chicos si porque se genera una situación de conflicto, en lugar de tratar de resolverla de forma más asertiva, nos vamos a lo físico, ¿no? Sí, bueno, por eso digo, el chico, digamos, cada uno de nosotros tiene su propia impronta, ¿no? Pero soy un convencido que si hay que abordar eso sobre un chico, y que generalmente no está solo el que hace bullying, es un grupo, digamos, que se potencia, hay que ir sobre todo, ¿no? Y tenemos que entender también que es un fenómeno mucho más complejo que una diada entre alguien que acosa y alguien que es acosado. Es un problema sistémico, digamos, varias cuestiones se tienen que dar para que se genere una dinámica de bullying. Tiene que haber alguien que acose y alguien que es acosado, pero también tiene que haber un grupo de testigos que sostenga esta situación, muchas veces desde la pasividad, desde el no actuar y permitir que siga sucediendo, pero también adultos que no saben qué hacer o cómo resolverlo, entonces eligen no intervenir, padres que muchas veces tampoco lo pueden detectar o cuando lo detectan no saben cómo ayudar, un Estado que no adopta políticas públicas, porque este es un problema de salud pública, el bullying. Sabemos que también afecta el rendimiento académico de los chicos y el Estado lamentablemente no se está ocupando de esto de manera muy activa.
no es suficiente con lanzar una campaña y hablar de esto una sola vez en el año. Es necesario ocuparse de capacitar a los docentes, de dotar a las instituciones educativas de protocolos de actuación para los casos de bullying, de capacitarlos en el uso, de intervenir también con los padres, de trabajar esta problemática con los alumnos, pero durante todo el año, no una vez al año hacemos una charla, nombramos el problema y después hasta el año siguiente no nos volvemos a acordar. Creo que todos tendríamos que salir de nuestro rol pasivo, inclusive también lo que vos estás haciendo ahora como medio de comunicación, hablando de esta problemática, sembrando conciencia, es salir de la pasividad y ocupar un rol más activo en esto que nos sucede como sociedad, porque el bullying nos duele a todos y siempre la herramienta más importante que tenemos para trabajar sobre un problema es la prevención, para no tener que lamentar casos como el que citábamos de estas gemelas que vivían en España. Sí, claro, bueno, eso me parece que golpeó en el centro, ¿no? No solo por el hecho, porque también estas cosas pasan acá, pero bueno, se juntó todo un tema ahí que tiene que ver con el exilio, con un montón de cuestiones. Bueno, te agradezco enormemente el tiempo que nos has dedicado, tema que nosotros abordamos de modo permanente, porque bueno, son cosas que las conductas sociales son las que tienen que cambiar. Lo que tenemos que internalizar es que eso está mal, que la lógica del vivo, que se aprovecha del otro, tiene que ser enfrentada, ¿no? Desterrada en la medida de lo posible. En fin, muchísimas gracias, buena jornada, muy amable. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, Paola Zavala es directora de Comunidad Antibullying Argentina.